Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la unidad 2 del sprint 9. Y en este sprint y en esta unidad en específico vamos a hablar sobre la introducción a Machine Learning. Como habéis visto, no teníamos práctica. No había práctica porque esta práctica va a ser una live session que a posteriori la vais a tener en el repositorio. Así que todo el notebook que vamos a trabajar va a estar disponible allí. En este momento simplemente para poner un poco de allanar un poquito el terreno sobre lo que vamos a ver las siguientes semanas. En este caso no quiero que os agobiéis tampoco por lo que vayamos a hablar ahora mismo, porque hay muchos conceptos donde a veces se queda un poquito de un salto de fe, pero que poco a poco iremos un poco dándonos cuenta que tienen un poquito más de sentido según van avanzando las semanas. Así que si hay cositas que veis que realmente son muy, muy, muy lejos a vuestro conocimiento, criterio, dentro de lo que hemos visto de los vídeos de Jaime, siempre podéis pararme y decirme. Las preguntas están abiertas, los micrófonos también, así que cuando queráis, igual de todas formas, preguntar por cualquier otra cosa, aquí estamos, ¿vale? Dicho lo cual, vamos empezando. Muy bien. Estáis viendo el notebook, yo creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, el esquema. Mm, vale. Esto de aquí no lo estáis viendo. Vale. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues esto es una breve introducción sobre Machine Learning. En este caso, alguien puede o todos tenemos un poquito ya de lo que es el conocimiento de Machine Learning como tal, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a ver. Jaime creo que más o menos os lo dijo dentro de los vídeos, pero quería saber eso, exactamente cómo os sentís con esta pequeña introducción que os dio Jaime. ¿Os sentís es un método bastante abstracto? ¿Lo podéis llegar a más o menos entender? Y demás. Entendéis también un poco de dónde hemos venido, de esta estadística descriptiva inferencial, de esas visualizaciones también que hemos ido trabajando y un poco el motor a partir de estas inferencias que hemos hecho dentro de la estadística inferencial que nos va a ayudar a la hora de lo que vamos a ver ahora, que son las predicciones, ¿vale? Dentro de Machine Learning tenemos tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos pues tienen eh, dentro distinto tipo de subgrupos. ¿Ok? Principalmente nosotros nos vamos a centrar en las siguientes semanas tanto en el aprendizaje supervisado como en el aprendizaje no supervisado. Tendremos un sprint extra dedicado 100% al entrenamiento por refuerzo y os lo recomiendo encarecidamente porque Jaime su área de expertise es justamente el entrenamiento por el aprendizaje por refuerzo. Así que cuando terminemos el curso, dedicarle esa semanita a ese sprint extra que va a venir bien porque por lo menos tengo buena fe que es un crack en esa área. Así que nada, dicho lo cual, me voy a centrar principalmente en presentaros el aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Cuál es la diferencia entre supervisado y no supervisado? Básicamente que aquí tendremos algo que se llama etiqueta o una variable directora, la cual nos va a decir el resultado, ¿vale? A diferencia del no supervisado. eso es lo mismo que el target, Iván. Es exactamente lo mismo, sí, la variable, target, Vale, se llama de distinta forma, pero sí, aquí tendremos lo que se llamaría un target y aquí no tendríamos un target.
como tal. Dentro del supervisado nos vamos a diferenciar entre clasificación y regresión. La principal diferencia, que aquí estamos hablando de datos categóricos y aquí estamos hablando de números, de datos continuos. ¿Por qué existen estos dos grandes grupos? Porque al final la finalidad de la naturaleza del dato es diferente, así como también lo que hay dentro de cada grupo, tanto métricas como procedimientos a la hora de intentar llegar a identificar, por ejemplo, la clasificación de imágenes, la retención de los clientes, los diagnósticos que se pueden hacer, identificación de fraudes, ¿vale? Y para la regresión, pues estaríamos más bien viendo el tema del tiempo o de cómo cambia un poco el mercado de valores eh, y demás ejemplos que ponemos por aquí. Por otro lado, el no supervisado, a diferencia del supervisado, es que no tenemos una variable objetivo, no tenemos un target, lo desconocemos y aquí principalmente nos podemos dividir en dos grandes grupos, algo que se llama clustering y algo que se llama reducción de la dimensionalidad. Dentro del clustering, principalmente nuestro objetivo va a ser la segmentación de clientes, sistemas de recomendación, entre otras cositas. Luego, en la reducción de la dimensionalidad, podremos principalmente dedicarnos a la visualización de Big Data, por ejemplo. Así que todos estos modelos que podemos llegar a ver o estilos de aprendizaje, deciros también que nos podemos apoyar o convertir de alguna forma u otra el problema que podemos llegar a tener para pasar de un aprendizaje supervisado de clasificación a uno de regresión, o a uno de regresión a uno de clasificación, o apoyarnos también en un clustering para luego sacar algo de clasificación, un clustering para sacar algo de regresión, una reducción de la dimensionalidad para exactamente lo mismo. Dentro del entrenamiento por refuerzo podríamos también hacerlo. Se puede combinar y se puede moldear como uno quiera, pero hay que tener en cuenta que esto va a depender no de nuestro criterio, sino de las necesidades del negocio, lo que nos dejen realmente cambiar ese objetivo que podríamos llegar a tener o que puede llegar a tener, ya sea el departamento de producto, el departamento de marketing, los inversores, jefe directo. Al final nosotros formamos parte del equipo técnico, ¿vale? Y dentro del entrenamiento por refuerzo, simplemente para no ahondar demasiado, deciros que principalmente está diseñado para los videojuegos. Aunque aquí hay muchos más ejemplos. Estos son pequeños ejemplos que os ponemos aquí, pero realmente hay muchísimos más. De momento, ¿alguna duda? Vale, pues muy bien, seguimos adelante. Vámonos directamente a lo que sería el notebook. El notebook en sí, no sé cuánto vayamos a tardar en la clase, porque la primera clase que la di, creo que tardamos 1 hora 45 o algo así, pero la de ayer, por ejemplo, nos alargamos a 2 horitas 3 minutos o algo así. Así que es un poquito variable. Como os he dicho, detenedme cuando vosotros consideréis y resuelvo dudas, ¿vale? Os estaba hablando antes del problema de negocio, en este caso de negocio, pero os salto una pregunta al aire, os suelto una pregunta al aire. ¿Qué hace un científico de datos? ¿Cuál es el objetivo de un científico de datos? O de alguien de datos, tipo analista o tipo ingeniero, por ejemplo. Ingeniero Hacer que no un tanto, pero un conjunto de analista. datos tenga sentido o encontrarle sentido, ¿Vale? ¿Más poder opiniones? unificarlo, no sé si. ¿Qué hace un científico de datos, chicos? Qué pregunta tan a mala fe, ¿verdad, Rafa? Bueno, pues un Broma. científico de datos, un científico de datos, que ya estamos casi a la mitad del curso, por no decir casi la mitad. eh, un científico de datos resuelve problemas de negocio.
Por eso es importante entender el problema dentro de lo que se nos plantea dentro del negocio. Nosotros principalmente, o el área donde más énfasis vamos a poner, va a ser tanto en esta zona como en esta zona. ¿Por qué hay que darle mucha importancia a esta zona? Porque, como visteis en la unidad número uno, cuando hemos visto estadística inferencial, va a depender un poco de cómo esté planteada la pregunta, nuestro output va a ser diferente. Entonces, si la pregunta está mal planteada o si no se saben hacer preguntas, que ya no depende de nosotros, allí es cuando podemos encontrarnos con distinto tipo de situaciones que no nos benefician como técnicos o científicos de datos o analistas de datos. Entonces, esta parte de entender bien el problema, tener muchas conversaciones, hablar con producto, hablar con los responsables y demás es muy vital, ya que, como os comentaba, yo no voy a empezar a tirar código o a pensar en crear o gestionar, por ejemplo, una casa, cuando exactamente no sé si esa casa es un bloque de 30 pisos o es una casa de un solo piso. Por eso es importante el entender bien y hacer buenas preguntas. Una vez tengamos ya esto bien entendido, podemos ya realmente empezar a visualizar un poco los datos y si lo que esos datos a primera vista me están dando, si realmente vamos por buen camino y si vamos a tener algún tipo de solución positiva o negativa, ¿vale? Después de eso, este es como el paso luego importante, que es la preparación de los datos, donde vamos a hacer una preparación, vamos a hacer una extracción, una ingeniería, un future, una escalado o una selección de columnas o futures. Y luego ya sí que sería, una vez que está todo esto aquí adecuado, ya está todo preparado, sería pasarle uno de nuestros modelos. Una vez esta caja de aquí pasa, vamos a ver exactamente nuestra evaluación y si realmente podemos hacer un tuneo. Vamos viendo un tuneo de nuestros datos. Vemos exactamente si lo hemos hecho bien, si hemos fallado en algo, simplemente que pues, tenemos que trabajar un poquito más en esto. Y si después de haber trabajado este flujo sigue, volvemos otra vez al modelado, hacemos esta evaluación y este tuneo y sigue siendo un modelo bastante malo, sería cuestión de que a lo mejor nuestros datos o el problema de negocio está mal enfocado. ¿Cómo sabemos si nuestro modelo es malo? ¿Cómo lo sabemos? Pregunta al aire. Poniendo la prueba. Eso es, lo ponemos a prueba y gracias a algo que llamamos métricas, podremos identificar si realmente nuestro modelo está sacando buenos datos, buenos scores. Si al final nuestro modelo no lo está haciendo bien, porque no está generalizando bien. Nuestro objetivo realmente es que este modelo generalice bien. No que cuando, por ejemplo, estemos haciendo un entrenamiento, nuestro modelo funcione muy bien, pero cuando le llegan datos nuevos, los esté prediciendo muy mal y se esté equivocando mucho. Una vez tengamos ya esta zona de aquí con una métrica, con unos valores bastante razonables no por vosotros, sino por la parte de negocio, podríamos ya llegar a algo que se llama despliegue y monitorización, que eso lo veremos yo creo que en el penúltimo sprint o el antepenúltimo, uno de los dos, pero es algo que veremos, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos que entregar un trabajo final y no le vamos a entregar ni un script ni un notebook a la parte de negocio, sino que le tendremos que entregar alguna prueba o algo visual para que ellos realmente pues, puedan tener ese acceso fácilmente. Dicho lo cual, aquí tengo un resumen de flujo de un proyecto de Machine Learning y este es el resumen de etapas. Como os he comentado previamente, vamos a tener un problema de negocio en el cual vamos a entender bien el problema
y que vamos a intentar transformar en un problema técnico para traducir las necesidades del negocio a un problema abordable con datos. Posteriormente, vamos a definir el tipo de problema. En este caso, el problema que tenemos va a ser una predicción y donde tenemos que determinar si va a ser una regresión, una clasificación o un no supervisado. Dentro de la regresión, la variable objetivo va a ser numérica. Dentro de la clasificación, la variable objetivo va a ser categórica. Variable objetivo target, la I también se la suele llamar, Y. Y el no supervisado, que sería un clustering, donde puede haber generación de texto, análisis de textos, etcétera, etcétera. Posteriormente, después de haber conocido ya el problema de negocio, transformarlo en un problema técnico, definir exactamente el problema que tenemos, en este caso, una predicción, veremos nuestros datos. Veremos también si vienen de una base de datos, de una API, de un web scraping, de un CSV, Data Lakehouse, de un CRM, de cualquier tipo de fuente, para ver exactamente en qué estado se encuentran. Una vez los traslademos y los movamos a nuestra área de confort, que en este caso va a ser un notebook y con Visual Studio Code, empezaremos lo que sería la limpieza y la transformación de datos, donde haremos un tratamiento de nulos y outliers solo con solo con los datos de train para evitar el data leakage, que esto es la fuga de datos. Identificaríamos la target, que en este caso os pongo como ejemplo el precio medio de una casa o el valor medio de una casa. Posteriormente vamos a separar estos datos, este conjunto de datos, este 100% de datos, vamos a separar en algo que conocemos como train test. Y por aquí existe algo que se llama validación, pero esto es específicamente para... eh, se puede utilizar también en Machine Learning, pero esto aquí es más para Deep Learning, ¿vale? Se me ha quedado ahí un poquito mal, pero no pasa nada. Bueno, ahí está. Vale. ¿Por qué separamos en dos conjuntos de datos? Porque con unos vamos a dedicarlo 100% a la parte del entrenamiento, donde vamos a hacer distinto tipo de técnicas, vamos a cambiar, vamos a subir cositas, vamos a bajar cositas, vamos a ponerle más azúcar, más sal, y a partir de allí vamos a ver exactamente cómo evoluciona este train, para luego pasarle unos datos nuevos, unos datos que en teoría no conocemos. Este test en teoría no debería existir, pero nosotros hacemos una pequeña trampa para ver exactamente cómo reacciona ante estos datos nuevos. De la misma forma que hay un concepto de validación dentro de Deep Learning, que es donde más se va a utilizar y que ya profundizaremos cuando lleguemos a ese punto. Aquí, como bien dice, el conjunto de DT simula datos que el modelo no conoce. Existe algo que se llama división estratificada y la utilizaremos cuando sea necesario, sobre todo cuando estamos hablando de clasificación y tenemos, en este caso, nuestra variable objetivo está dividida a lo mejor no solamente en dos etiquetas, sino en tres, ¿vale? A lo mejor tenemos alto, bajo, medio, por ejemplo. No, para que lo entendáis, o sea, tenemos tres divisiones, o categoría uno, 2, 3. Sí, podría ser, vale. Dicho lo cual, una vez hechas estas separaciones, cuando vamos a empezar a trabajar en un EDA, y lo haremos directamente sobre el train, porque primeramente vamos a trabajar todo sobre train y luego todo lo que trabajemos sobre train lo aplicaremos directamente en test. Esas transformaciones que vayamos haciendo las replicaremos después en test. Esto lo veremos igual un poquito más abajo para que quede más claro, ¿vale? Dentro de este EDA no va a ser un EDA como lo hemos estado haciendo previamente, porque este EDA va a estar destinado va a estar orientado hacia el target. Es decir, vamos a ver la relación del target con el resto de variables. ¿Vale? Vamos a hacer una selección y una creación de futures también.
Y también vamos a estar pensando ya un poco en la comprensión del funcionamiento del modelo y la explicabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque yo, por ejemplo, para ir a trabajar, tengo que ir en coche. Y tengo dos opciones. O me muevo en un utilitario, en un Dacia, en lo que sea, o bien me puedo mover en un Ferrari. Pero ¿cuál me resulta más costoso de mantener? Un Ferrari es mucho más costoso de mantener, pero realizan la misma función. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de nosotros seleccionar el modelo con cual nos vamos a quedar, el que consuma menos recursos, el que sea más explicable, porque a lo mejor es simplemente una regresión lineal, por ejemplo, es mucho más fácil de explicar que si nos metemos a hablar de deep learning, de una red neuronal, donde realmente por dentro, a ciencia cierta, no sabemos explicar muy bien cómo funciona. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a la hora de hablar con negocio, con producto o jefes, vamos a decir en general, vamos a tener que ser capaces de explicarles exactamente por qué hemos elegido ese modelo y por qué no hemos elegido otro. ¿Vale? A lo mejor un deep learning nos saca un 60%, vamos a decir un 80%, y uno de machine learning nos saca un 75%. Por recursos, por consumo de recursos, por tiempo, por todo, es mejor utilizar uno de machine learning. ¿Vale? Esto igual, como os digo, lo veremos y se verá más claro según avancemos. Posteriormente, después de haber hecho este mini EDA, iremos directamente a un tratamiento de futures, donde nuestro objetivo, al final, cuando estamos trabajando con un algoritmo, con modelos, estamos trabajando con un ordenador, los ordenadores se entienden por números, no entienden por letras. A día de hoy hay modelos que tratan por abajo este tipo de situaciones donde variables categóricas las transforman en numéricas. Pero hay muchos que no lo hacen, entonces nosotros nos adelantamos a eso y nuestro objetivo es transformar las variables categóricas en numéricas. Y cuando tengamos las numéricas, o continuas en este caso, les aplicaremos un escalado. Hay modelos que no necesitan que se apliquen escalado, pero por lo general se aplica un escalado para estar hablando en el mismo espectro, en el mismo ecosistema y para que no haya incongruencia después a la hora de saber exactamente sobre qué estamos aplicando, hablando y demás. Una vez hecho esto, ya sería hacer una selección de modelos y de métrica. La métrica por lo general suele estar ya muy vinculada o suele, no siempre, pero suele estar muy relacionada con nuestro problema de negocio. Es decir, eh, una vez definamos nuestros modelos, vamos a elegir una métrica. La métrica es específica del tipo de si estamos hablando de regresión o de clasificación, por ejemplo. Esta métrica de aquí, el RMS, ¿dónde está? Aquí está. Esta es, Ahí justo acaba de pasar por el chat igual las métricas que se suelen utilizar para clasificación y para regresión. ajá, estos de aquí son unos ejemplos, no son todas. Aquí, por ejemplo, de regresión solamente hemos puesto una, pero de clasificación hemos puesto varias. Aún quedan unas cuantas más, pero las iremos viendo poco a poco. Dentro de regresión, las distintas métricas que hay, el RMSE, el MAPE, el MSE, todas nos están destinadas para intentar averiguar cómo nos estamos equivocando. En este caso, estamos hablando del error, la raíz del error medio. Por ejemplo, si estamos trabajando en el sector del automóvil y estamos en un concesionario y nos piden hacer un proyecto y nos dicen, oye, vamos a intentar etiquetar el precio de los coches. Y tú les dices, vale, pues he hecho mi modelo de Machine Learning y tal, y me sale un error de 6.000 euros a la hora de poner el precio de los coches. ¿Ese modelo funciona bien o funciona mal? ¿Es bueno o es malo? Te tendrán que decir ellos, Ajá, ¿no? sí.
lo dirán ellos, pero nosotros ya podemos tener un poco de criterio también. Y no sé, ¿el resto qué opina? ¿Va a ser un buen modelo o va a ser un mal modelo si tenemos un error de 6.000 euros? Malo. ¿Malo? Muy bien, Sofía. También supongo que depende de lo que valga el coche. Si vendo coches que valen millones de euros, 6.000 euros no es nada. Claro. Ahí está. Exactamente. Va a depender de nuestra maravillosa frase, de nuestra maravillosa palabra que vamos a utilizar constantemente, que va a ser el depende. En este caso, va a depender exactamente de sobre qué estemos haciendo este modelo de predicción. Posiblemente estemos hablando de precios, estamos trabajando sobre coches de lujo y donde ese error de 6.000 euros realmente no es demasiado dinero. Pero si estamos trabajando sobre utilitarios, sobre Dacia, pues evidentemente vamos a decir que es un error bastante grande. Por eso también nos podemos llegar a apoyar, porque si nos sale 6.000 euros, nosotros nos quedamos como, bueno, vale, pues 6.000 euros. Evidentemente entendemos que en este caso, si estamos hablando del error medio y demás, pues mientras más cercano al cero el error, mejor, ¿no? Pero a lo mejor esos 6.000 euros, si lo vemos en porcentaje o lo vemos en otro tipo de métrica, entiendes que, oye, pues 6.000 euros a lo mejor tampoco es tanto, ¿eh? Aparte de que tú ves sobre lo que estás trabajando, ¿no? Pero ya ahondaremos más en esto y esto es muy importante y como veis va a depender de este apartado, de la parte del negocio también, ¿vale? Porque va a influir mucho lo que queramos sacar y cómo lo queramos presentar, el tipo de problema de negocio que tengamos. Por otro lado, tenemos las métricas de clasificación, donde tienen distintos nombres, eh, pero que todas están relacionadas. ¿Vale? No quiero profundizar tampoco mucho en estas, pero para que entendáis, va a depender un poco de cómo se distribuya, ya solamente con cómo se distribuya nuestro target, porque a lo mejor podemos tener una distribución del 60% de nuestros datos para para una etiqueta y para la otra etiqueta tengamos el 40%. Es decir, podemos tener esta distribución de nuestro target. Podemos tener a lo mejor 30-70, 70-30 o incluso, yo qué sé, 90-10. Es decir, dime Manuel, ¿ibas a comentar algo? Sí, que no acabo de entender la relación entre esos porcentajes y lo que estás explicando. A lo mejor es que lo ibas a decir ahora, supongo, no sé. Sí, mira, por ejemplo, cuando yo hablo de etiquetas, es que vas a tener el 70% de tus datos. ¿Dónde está? Si tus datos son el 100%, tu I o tu target o tu variable objetivo tiene esta distribución. O esta, o esta, o esta. Como ves, esto se llama un desbalanceo. Dentro de tu variable objetivo, dentro de tu target, cómo se distribuye la cantidad de datos, puede ser que para el uno, para el cero, sea esto y para el uno sea esto. Dentro del 100% de tus datos, tu variable i o variable objetivo target para la etiqueta cero tenga solamente, sea representativo en 30% Vale. ¿lo Mm. entendemos? Sí, Vale. sí, sí. Y el otro es un 70. Entonces esto se llama desbalanceo. Hay distintos, ya lo veremos más adelante, pero hay distinto tipo de técnicas para intentar paliar este balanceo. Distinto tipo de técnicas, ¿vale? Pero esto es importante ya solamente para tenerlo en cuenta con el tema de a la hora de elegir un tipo de métrica. En este caso, es solamente un ejemplo. Si nuestra variable objetivo o nuestro target tiene una mala distribución 70-30 y no está balanceado, aún a pesar de haber hecho técnicas de balanceo y demás, hay que tener en cuenta una de estas métricas.
En este caso, pues puedo hablar perfectamente del F1 Score, donde es la media entre la precisión y el recall. No voy a entrar exactamente a qué significa cada uno, pero es simplemente para que entendáis que esta de aquí nos puede venir bien cuando tengamos un problema de desbalanceo. No hace falta tampoco ahora, como os digo, hay que dar un poquito de salto de fe y esto es muy específico también de lo que os he comentado como ejemplo. Posteriormente, después de haber hecho, de haber elegido la métrica, que esto, como os digo, va relacionado con la parte superior, haremos un entrenamiento del modelo, simplemente haciendo un fit y ya lo tendríamos. Después de este entrenamiento, intentaríamos hacer un ajuste de hiperparámetros, o lo que se llama también, es como tunear un poco tu coche, ¿vale? Perdón por el símil de los coches, yo ni siquiera tengo carnet ni conduzco, pero creo que es un buen ejemplo para que entendáis que cómo puedes tú ir metiéndole cositas, un mejor navegador, asientos de cuero, etcétera, etcétera, a lo que nosotros llamaremos hiperparámetros, donde mediante distintos tipos de técnicas, el grid search, random search, iremos ajustando estos hiperparámetros para que nuestro modelo sea más robusto y reaccione mejor ante nuevos datos. ¿Cuánto de mejor cuánto puede mejorar esto? Va a depender mucho de muchos factores, pero para que lo entendáis, tengamos un 70% de nuestra métrica, por ejemplo, estamos teniendo un 70% de nuestra métrica, con el ajuste de hiperparámetros, poco probable que subamos a un 90. ¿Cómo, por ejemplo, podemos llegar a subir hasta un 90? Volviendo otra vez a estos pasos de aquí, ¿vale? Ahora bien, también deciros, un 70 es un buen número. Cuando tu modelo predice mejor que tirar una moneda al aire, ya siéntate bien. A veces somos muy exigentes con el tema de, no, tiene que predecir de esta forma y de esta forma, y tiene que ser un uno, tiene que ser un 99%. Claro que va a depender un poco del área del campo en el que tú estés trabajando. Si estás en el sector farmacéutico, en el área médica, pues en el sector sanitario, evidentemente eso son lo que te piden. Pero, por ejemplo, para una campaña de marketing o para algo relacionado en otro ámbito, eh, es una muy buena métrica. Entonces, simplemente para que desde este primer momento no nos sintamos mal cuando nuestro modelo nos tira un 80%. Aquí Rafa me puede dar un poco la razón, Sí, sí. porque, porque al final nos metemos mucha presión con este tema, ¿vale? Una vez hecho este ajuste de hiperparámetros, podríamos, no, este flujo de proyecto no siempre tiene esta línea, a veces varía un poco, a veces no tenemos, por ejemplo, que hacer ningún tipo de tratamiento de nulos, o a veces no tenemos que hacer X cosas, pero simplemente para que nos hagamos un pequeño esquema. Luego pasaremos a algo que se llama regularización, que no lo hemos visto todavía, no lo hemos visto todavía, pero lo veremos, donde vamos a intentar reducir el overfitting. ¿Alguien me podría decir qué es el overfitting? A ver, ¿tienes libre? Míralo. Es cuando el modelo asume el dataset de entrenamiento como un hecho y a la hora de predecir eh, erra más por tener tan en cuenta por así decirlo, o darle mucho peso al train set. Más o menos, Exactamente. ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, hemos masticado tanto el chicle, lo hemos estirado tanto al chicle, que al final el chicle ha dejado de ser un chicle y ahora es otra cosa. Por lo que cuando vamos a intentar ajustar o predecir en base a lo que nosotros hemos trabajado, realmente nos va a dar una métrica, unos resultados muy malos. Hemos adecuado tanto los datos y los hemos sesgado tanto que al final solamente reaccionan muy bien ante los datos de train, no ante estos datos nuevos que puedan llegar a venir. ¿Vale? Es importante tener eso en cuenta.
Em, Como bien aquí dice, el objetivo principal es generalizar bien, que va a ser un equilibrio entre el bias y la varianza. Aquí tengo un ejemplo claro. Lo llamamos zona dulce. Entonces nuestra zona dulce va a estar justamente por esta zona, ¿vale? Eso es lo que vamos a buscar, que sea un modelo que generalice bien, para que cuando le lleguen nuevos datos, tú sepas que más o menos va a reaccionar de esa forma. Y Perdona, finalmente, Iván, una preguntilla con respecto a esto. dime. Es que lo del tema de la zona dulce, eso que has dicho, no entiendo. O sea, en el gráfico que has enseñado no entiendo por qué la zona dulce esa que has señalado era específicamente la zona dulce. En plan, no sé si me estoy explicando. Sí, porque aquí mira si lo ves. ¿Dónde está? Vamos a tener, imaginaros que tenemos una, aquí no se ve muy bien. Aquí vamos a tener underfitting y overfitting. Ujú, Aquí vamos a tener el error y la complejidad del modelo, ¿vale? sí, Si nuestra varianza sube en la validación y en el error y la varianza es alta, vamos a tener un overfitting. Si en este caso también nuestro bias es alto y en el error del bias es alto y nuestra validación y nuestro training error también es alto, vamos a tener algo que se llama underfitting, que nuestro modelo realmente va a estar reaccionando muy, muy mal. Por eso nuestra zona caliente va a estar como en esta zona donde complejidad del modelo y el error va a estar aquí en el punto medio. ok, ok, ya lo entendí, gracias. Nada. De todas formas, tranquilos que esto ya lo iremos entendiendo poco a poco y ahora en el ejemplo también creo que se explica bastante bien cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Y luego finalmente pasaríamos a la evaluación final en test, donde pasaríamos todo lo que hemos ido trabajando en nuestro train, lo pasaríamos a test. Veríamos la métrica cómo reacciona, haríamos una comparación entre las métricas de train y test, y si no generaliza bien, es decir, que si aquí nos da un error de 30 y aquí nos está dando un error de 70, entendemos que no está generalizando bien, hablando pronto y mal también, ¿vale? Muy bien, dicho lo cual, Y, perdón que te dime. interrumpa, Iván, igual acá hay algo que se podría considerar como un extra, que Ujú, para ustedes, ¿qué podría ser? O sea, al final de que ya se entrena un modelo, que todo, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que este modelo como tal luego como que suba a producción y sea aplicable. Entonces, como una especie de extra a todos estos pasos, podríamos tomar en cuenta la persistencia del modelo, guardar el modelo mm, para, para que así en producción lo pueda ser utilizado. Gracias, Rafa. Muy bien, perfecto, pues vamos a empezar con este caso. Voy a empezar a leer, así que espero que no nos moleste demasiado, pero bueno, vamos a ello. En este caso, se nos plantea lo siguiente. ¿Dónde está? Vale, aquí. Vamos a empezar primeramente con esta parte, entendiendo el problema y viendo un poco los datos, ¿vale? El primer punto dice, lo primero es saber qué queremos resolver. Vamos a transformar el problema de negocio en un problema técnico. Aquí pone versus, pero para que lo entendamos. Lo siguiente es entender qué datos tenemos y qué podemos tener o hacer. Distinguir entre futures y target. Y luego separar entre train y test. ¿Vale? El problema que se nos plantea es el siguiente. En nuestro caso, la compañía California Real Estate Investment Funds quiere mejorar sus inversiones inmobiliarias para fondos privados. Para ello, quiere mejorar su estimación de precios de posibles adquisiciones de vivienda y así escoger mejor sus inversiones y negociar también con ventaja en la adquisición.
En concreto, le gustaría saber cuál podría ser el precio medio de una casa en una zona de California determinada por una serie de características como su localización, antigüedad media de de las casas de la zona, población de la zona, etcétera. Esta parte, como digo, la voy a leer bastante bien porque es importante que nos atengamos mucho y que si tenemos que leer tres, cuatro veces, lo hagamos. Cuando os pongamos los challenge, a partir de ahora es importante detenerse mucho en esto, ¿vale? Entender bien qué es lo que nos están pidiendo. Tendremos que traducir nuestro problema de negocio en un problema técnico. En este caso, parece claro que queremos predecir el precio medio de una casa en una zona determinada, pero no vale solo con eso. Tendremos que saber en función de qué factores, en este caso futures, concretos, que no sea solamente una lista vaga e incompleta, con qué margen de error tendríamos un modelo aceptable, es decir, una métrica de evaluación. Perdón, porque esto está muy mal escrito. Tendremos que definir qué tipo de aprendizaje supervisado o no supervisado por refuerzo, etcétera. ¿Cómo se obtiene esto? Preguntando y deduciendo. Lo iremos haciendo poco a poco. Supongamos que ya nos hemos contestado al objetivo de negocio y además nos han dicho que nuestro sistema debe ayudar a los analistas de precios que luego introducirán el dato en otro sistema. Estos analistas ya tienen su propia forma de hacer cálculos, con lo que podrán servir como modelos de referencia o baseline, perdón, pero son muchas cosas. Vayamos por partes. Lo primero y más importante es hacernos un checklist, donde vamos a ver los objetivos de negocio, el técnico, tipo de modelo, el future target, tipo de problema, métrica y separación entre training y test. Un poco lo que estamos viendo aquí, pero ya un poquito más desglosado. De momento ya entendemos el objetivo de negocio. También el objetivo técnico, que lo veremos aquí abajo. Y nos queda un poquito más de esta lista. Preguntamos y California Real Estate, esto es importante, preguntamos. Funds posee un dataset con muchas zonas con sus precios reales y además nos dice que las variables de este dataset puede tenerlas para cualquier zona futura que quiera valorar. ¿Vale? Lo primero es vamos a ver un poco los datos que tenemos. Vamos ya con el punto 2, obtener los datos y echar un primer vistazo. Vamos a importarnos los cuatro fantásticos. Sí, Iván, Panda, no, dime. discúlpame. En la parte primera hay una cosa que no acabo de tener clara porque entiendo, por ejemplo, en el check que hemos hecho en objetivo de negocio, está claramente porque el propio enunciado nos está diciendo cuál es el objetivo del negocio. Ujú, Pero en el objetivo técnico, si tuvieses que escribir un pequeño resumen, a mí es que eso, sí, o sea, quiero decirte, no, no, lo entiendo que eso lo describe, pero ujú. vale, predecir precio y medio. Vale. Vale, O sea, realmente es describir el objetivo de negocio de una manera técnica. O sea, ¿qué voy a tener que es, hacer? ¿Qué necesito hacer yo para obtener ese objetivo? esto de aquí es, claro, exactamente lo Vale, que tú dices. Aquí ya te vale. estás dando cuenta, por ejemplo, son palabras claves, están aquí como en una sopa Ujú, de letras. Predecir el precio ujú, medio, ya dices tú, vale, pues si tengo que buscar el precio medio. ¿Lo tengo o no lo tengo? Lo tengo que calcular. ujú, 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 Luego, tenemos que seleccionar unas features que ujú, sean algo concreto. Y luego te ujú. está pidiendo aquí el margen de error. Esto es la Sí. métrica. Ujú. Vale, Aquí entendido. tienes. ¿Vale? Ok. Muy bien, pues entonces una vez ya tengamos esta primera parte muy clara, hemos tachado ya el checklist, vamos a obtener los datos, ya nos han proporcionado también California Real Estate Investment Funds y ya vamos a los cuatro fantásticos, también vamos a llamar a este Model Selection para hacer luego la división que hemos estado hablando, así como también vamos a llamar a nuestro módulo de visualizaciones para plotear o ver cierto tipo de cosas que nos puedan llegar a interesar. Esto de aquí, evidentemente, es personal. Esto lo podríais vosotros mismos desarrollar. Así que si pensáis que algo se puede desarrollar para luego reutilizar, meterlo en un módulo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a hacer nuestra lectura de datos. Vamos a ver cómo exactamente tenemos estos datos.
Vemos las columnas que tenemos, los datos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Leo por aquí, en este momento deberíamos hacernos una tabla de definiciones, tipo de columna y prioridades. Prioridades o se refiere a cuál de estas de aquí son importantes para negocio. Es decir, oye, pues al final, ¿qué os puedo decir? Es que estas aquí son muy poquitas, pero a lo mejor households para negocio no es importante. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor esta tiene una prioridad número 2, pero y esta tiene una prioridad número 3. Pero esta de aquí tiene una prioridad número 1 y esta una prioridad número 1. Esto se determina hablando con negocio o si tienes un poquito de conocimiento del área, pues de forma transversal vamos a cruzar nuestro conocimiento del negocio junto con nuestra capacidad técnica para avanzar mejor o realizar un mejor producto. De la misma forma que cuando habéis hecho el EDA, os habéis tenido que documentar si no estabais familiarizados con el tema para realmente sacar estos insights o sacar este univariante, multivariante y estas hipótesis que hemos podido estar viendo, pues nos hemos tenido que informar. Aquí pasa un poco lo mismo. Aquí lo mismo dice, es como si estuviésemos haciendo NEDA. Ahora nos llega con la definición y con el tipo. Ahora de momento simplemente con que sea en la definición y el tipo de variable ya es suficiente para nosotros. ¿Vale? Como vemos, aquí hacemos un info y vemos si tenemos nulos, no tenemos nulos, el tipo de dato que tenemos. Tenemos buena suerte porque no hay nulos y sobre todo casi todos son números. Y como os dije previamente, mientras es mejor para nuestro modelo que sean números a que sean de tipo categórico. En este caso, tenemos una variable, una future que es de tipo categórico, que posteriormente la iremos tratando. Vemos exactamente cómo es su distribución, vemos exactamente cuántas etiquetas tiene y qué podríamos luego hacer con estas etiquetas, así como su frecuencia, ¿vale? Después de haber visto este mini análisis descriptivo de las categóricas, vemos las numéricas. En este caso, ¿qué os llama un poco la atención ya de todo esto? Yo fijándome ya en el describe, que no sé si quieres que entremos ahí. Sí, por ejemplo. Era porque a Veo lo mejor visualmente se veía más arriba, pero podemos utilizar el script también. yo veo que hay una dispersión enorme en algunas columnas, en algunas series de datos. Ujú, Entre total de habitaciones, hay ujú, datos bueno, que son muy dispares entre mínimos y máximos, y eso demuestra una variabilidad muy grande. Y entre ujú. sí también. Y todo esto va un poco relacionado con el tema de, que no sé si me estoy adelantando, con el tema de la escala, para que luego tenga sentido entre sí los datos. Y podamos compararlos y no cojan simplemente por el hecho de tener más o ser un número más grande, tener más peso en el modelo. Muy bien descrito. Es exactamente a lo que iba yo, porque simplemente con ver esta entrada ya me suena raro que haya un total de habitaciones 830 o 129 habitaciones. Ya suena un poquito raro. Entonces sí, lo que tú apuntas bien, Manuel, al final puede ser que esté aquí varias cositas. Más que los valores con los que nos quedaremos son los rangos muy variados, de miles, de dólares, el de Median House Value, hasta unidades y decenas en el Median Income. Esto tendremos que tratarlo y lo veremos en un par de sesiones. Porque, como tú comentas, algunos algoritmos no suelen sentar bien estas diferencias tan potentes de, de los mínimos, máximos percentiles, etcétera. ¿Vale?
Vamos a echar un vistazo ahora visualmente para ver un poco las distribuciones y vamos a hacer una así muy, muy, muy rápidamente. Vemos cómo se distribuyen las numéricas. ¿Qué me podéis decir de estas distribuciones? ¿Qué os llaman la atención? ¿Qué nos llama la atención? Lo de la Heavy Tail, esto, ¿no? Se decía. Ujú. ¿Dónde específicamente? Hombre, hay unas pocas. En Total Rooms, Total Bedrooms, Population, Households, Median Ujú, Income, quizá un poquillo también, ujú, aunque menos a mi parecer, ujú. pero sobre todo las cuatro primeras. Luego las otras son más salvables, quizás. Vale. Pues sí, al final vemos un poco las distribuciones que pueden llegar a tener. Aquí Javi, si no lo he leído mal, está hablando también de que tiene una distribución logarítmica. Eso ya nos dice mucho. ¿Qué más? Y luego también está, estos finales, por ejemplo, ya nos está diciendo que aquí está pasando algo. Entonces, muy bien apuntado. Todo esto aquí lo vamos a ir recogiendo. Y en este caso, recogemos que hay cuatro cosas interesantes que hemos visto. Vemos que el median income está claro que no está ni en dólares ni en euros. Tendremos que preguntar a quien nos dio los datos exactamente cuál es la moneda y demás. En este caso nos dirán que el ingreso se ha traducido a una escala 0,15 dividido por $10.000, pero además se han limitado las zonas con ingresos medios por encima de los 150.000 a 15. Como veis, por aquí los han limitado. Puesto un límite artificial, está de aquí y está de aquí. House Median Age y Median House Value. Esto puede ser un problema porque el modelo puede aprender que no debe dar valores por encima de estos. Aquí hay que preguntar a los jefes qué quieren hacer y tendremos que decidir. Buscar los datos exactos para los capados o pasar de estos valores. Lo trataremos en la parte de los futures. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que esto es una buena técnica, una mala técnica? ¿Los incluiríais, los buscaríais y no los buscaríais? ¿Qué haríais? Según la cantidad de datos que representen aquellos datos capados, ¿no? Si a lo mejor son una cantidad de datos más ínfima, digamos, puedes prescindir de ellos quizá directamente, pero si es un volumen de datos mayor, por así decirlo, pues igual te compensa más intentar buscar los datos correctos y hacer, digamos, la gráfica bien, por así decirlo, ¿no? Ajá, más ideas. Muy bien. Bueno, simplemente aquí comentaros que aquí no hay respuestas malas, sino que os agradecería la participación porque esto al final va a vuestro favor, porque estas preguntas os las vais a tener que plantear en algún momento si queréis seguir en esta área específico y son muy importantes que al final podamos nosotros generar este criterio. Así que simplemente deciros que mientras más participación haya, al final a más va a ser beneficioso porque todos vamos a poder aprender mucho más. Dicho lo cual, sí, apuntas muy bien. Podemos aplicar distinto tipo de técnicas para intentar averiguar qué podemos hacer con estos datos. O bien los segmentamos de alguna forma y los tratamos como algo diferente, o bien los rellenamos, o distinto tipo de técnicas que ya iremos viendo cómo podemos hacer para tratarlos. Porque a lo mejor me interesa mucho, justamente estos datos son los que a mí más me interesan. Que tienen toda la pinta de que no, porque por eso mismo los han capado, pero para que lo tengáis en cuenta, porque luego esto de aquí
nos va a ensuciar mucho nuestra muestra, ¿vale? Luego también hay distribuciones tipo precio de billete del Titanic, es decir, desplazadas a la izquierda con una aparente cola. Aquí vamos a aprender cómo vamos a tratarlas porque los modelos reaccionan mejor con distribuciones normales, que son las campanas de Gauss. Como ya sabéis, normal no es igual a natural. Lo natural es que tengamos justamente este tipo de distribución, donde empiecen desde abajo, vayan subiendo a un máximo y poco a poco vayan decreciendo, ¿vale? Este es un muy buen ejemplo de, por ejemplo, los salarios. Hay poca gente que está cobrando poco, hay en la inmensa mayoría de la gente que está en la mitad y luego como unos pocos van en una escala más alta de ingresos, ¿vale? Dicho lo cual, y ya habiendo generado este primer vistazo y dándonos cuenta de que ya simplemente visualmente eh, podemos ya aplicar cierto tipo de cosas porque nuestro criterio se ha ido desarrollando, y ya tenemos ese conocimiento, ese bagaje, pasaríamos a ver el tema de la target, futures y tipo de problema. Y vamos a seguir tachando cositas aquí de nuestra checklist. En este caso tenemos una variable que es claramente nuestro target, es decir, de lo que queremos predecir en las zonas nuevas, el median house value. Además del target, también conocida como I del modelo, nos dice que estamos tratando con un modelo supervisado. En principio las features serán el resto de nuestras variables, pero puede que luego nos descontentemos con alguna o transformemos otras, ¿vale? Finalmente queremos predecir una variable continua con lo que estaremos tratando con un problema de regresión. Como preguntaba antes Manuel, este pequeño planteamiento, así muy largo, lo podemos llegar hacer un resumen como el que estamos haciendo aquí, donde ya vemos cuál es nuestra target, vemos nuestro tipo de modelo que vamos a hacer, estamos generando este criterio para ver con cuál nos vamos a quedar o con qué futures de valor nos vamos a quedar, vamos a transformar y sabemos que estamos hablando de un problema de regresión. Vamos tachando cosas, el objetivo de negocio ya está, el objetivo técnico también, el tipo de modelado también. Las futures pues las decidiremos después, la target la tenemos también, al igual que el tipo de problema, que va a ser regresión. Tipo de métrica la podemos saber ahora, pero en este caso la vamos a dejar para después, pero podríamos saberla ya. Y finalmente nos queda también la separación train test. En este caso, como esta métrica la vamos a ver después, vamos directamente sobre la separación del train test. Lo que os explicaba un poquito arriba. Necesitamos tener un dataset para entrenar, pero solo, pero sobre todo necesitamos un dataset para poder tener una idea de cómo va a funcionar nuestro modelo cuando le pasemos datos que no ha visto. ¿Cómo se crea este set de test? Generalmente generando dos muestras aleatorias del dataset de partida. Como veis, la genera de forma aleatoria. Lo típico son un 80-20, un 80 para la parte del tren y un 20% para el test. Tenemos dos formas de hacerlo. Llamando a lo que hemos visto antes al train test split. Hay varias formas, pero esta de aquí, por ejemplo, ya que tenemos dentro de la librería de Scikit-Learn, tenemos esta posibilidad, pues vamos a utilizarlo. Donde vamos a generar el train set como el test set, donde le vamos a pasar directamente como datos o argumentos o parámetros. Adelante, Danilo. Hola Iván. ¿Qué tal? Bueno, en los videos también se dice que por lo general es 80-20, digamos, Ujú. la separación. Pero bueno, dentro de la generalidad puede darse otras formas, digamos. ¿Cómo pensamos que, por ejemplo, de otra forma podríamos mejorar, digamos, la parte, o ya sea la del train, o ya sea, digamos, la parte de después, digamos, o sea, en base a qué nos podríamos dar cuenta, digamos? Yo sé que eso también depende de nuestra expertise y las veces que lo hayamos hecho, pero no Ujú. sé, ¿hay algún dato en particular a donde digamos, no, bueno, en esto voy a elegir más un 70%, no Sí. sé?
en la cantidad de datos que tengas. Claro, Tú imagínate que tienes pocos datos, pues esa distribución al final quizá no te interesa o luego vamos a ir viendo otras posibles técnicas de cómo hacer subdivisiones y cómo al final de esas subdivisiones van a ir aprendiendo el modelo y va a ir optimizándose para ir aprendiendo mejor y luego sacar una mejor métrica. Pero en este caso, respondiendo a tu pregunta, va a depender un poco también de nuestro tamaño de datos. claro. Si por ejemplo, no sé, si tenemos pocos datos, Sí, un 80%, estaría como corriendo riesgo también de un overfitting, digamos. sí, por ejemplo. Sí, porque imagínate que tienes 200 datos. Te quedas con muy poquitos datos del test. Tienes que Claro, tener un poquito más. Pero aún así 200 datos es una muestra muy pequeña. sí, sí, ¿Te acuerdas que hablamos de que sea representativo? A veces las empresas quieren que saques cosas interesantes de esa cantidad de datos donde no realmente se puede hacer muy poquito. claro, claro. También para eso, pues hay modelos destinados donde trabajan muy bien para cuando los datos son pequeños, ¿vale? Bien. Bueno, bien, gracias. Vale, de nada. Preguntaban también por ahí, ¿había alzado la mano alguien? No, sí, yo, pero ya se me ha resuelto la duda, no te preocupes. Vale, genial. Volvemos un poco sobre esto. Dentro del train test, perdón, split, vamos a poner como parámetro nuestros datos, nuestro dataset. Vamos a hacer la división en este caso del test de un 0,20 y vamos a aplicarle un random state para que sea continuo no haya, no, este random state no vaya cambiando, ¿vale? Esto es una forma de hacerlo. Si no está también esta, donde nosotros elegimos cuál va a ser nuestra X, nuestra Y o nuestra variable directora, que la vamos a separar de lo que sería de nuestras columnas, con nuestras features con las que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer estas divisiones, donde vamos a tener un train set para X, un test set para X, un train set para y un test set para i. Entonces aquí dividimos en 4 y aquí hemos hecho una división de 2 donde aquí como argumentos pasamos nuestra x y nuestra y, el tamaño de nuestro test y el random state. Vamos a ver, es importante también cuando hagamos estas divisiones que hagamos un poco un print o en este caso un lent de ver cómo es la distribución de datos, ¿vale? Aquí, como os dije, podemos llegar a tener algún tipo de problema con el tema de la división. Porque a lo mejor, como esto es aleatorio, a lo mejor no es muy representativa nuestra target dentro de esta división o cierto tipo de... Sí, por ejemplo, nuestra target a lo mejor no está muy sesgada y no encuentra valores que luego a la hora de pasar el test los vamos a necesitar para luego poder trabajar bien. Por lo que aplicaremos una técnica que se llama estratificado, que ya lo veremos un poquito más abajo, pero para que ya os vaya sonando. Aquí como interesante, nos parece que dentro del train set vemos la distribución que tiene Median House Income. eh, es una variable categórica que ya de por sí se ha intentado hacer un escalado con la misma. Y entonces se va a intentar cambiar y vamos a cambiarlo. Esto aquí es propio del ejemplo, ¿vale? Este criterio se ha hecho por el propio ejemplo, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, esta median income la vamos a intentar transformar en una income categórica, donde vamos a establecer unos bins, vamos a establecer unos labels, en este caso que van a ser del 1 al 5 para estas categorías. Entonces, dentro de Income Category vamos a tener una categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es lo que os hablaba. Aquí también lo hacen en el test. Porque lo que trabajemos en Train
hay que replicarlo en test. Y como veis, por ejemplo, aquí en el value counts, dentro del income categorical, train set, la etiqueta número 3, la proporción que tiene es esta, de un 35. En el test set tiene un 33 de representación. Y aquí lo que os hablaba del estratificado, donde a lo mejor esta repartición, estos valores no están bien representados en el training y en el test. Por ejemplo, así a bote pronto parece que sí que está bien representado, pero para asegurarnos, como es un random, para asegurarnos que realmente lo haga bien, vamos a, vamos a hacer un estratificado, donde simplemente cuando hagamos el train set vamos a decirle que tenga en cuenta un estratificado para esta columna, para el income cat, y donde vamos a ver que el train set y el test set, en teoría, está mejor distribuido y es más representativo. Disculpa, Iván, el estratificado, más o menos, o sea, ¿qué hace o sea, exactamente? O sea, es... Hace, Sí, pero no. hace que, por ejemplo, si que el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, si el uno tiene 8.000, este tiene 6.500, este 7.000, no sé qué, cuando nosotros hacemos la división, Ujú, como es random, puede ser que coja muchísimo del uno ujú, en el ujú, train, pero en el test se quede muy corto, o al ujú, revés. ujú, ujú, Entonces, lo que ujú, hacemos con esto es asegurarnos que la proporción sea equitativa, tanto en el train set como en el test set, y que sea representativa, ujú. ¿vale? Se encarga de dividirlo y que tenga... Vale, vale, sí, 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 vale. sí, sí. En este caso no se aprecia muy bien antes de haber hecho este estratificado, porque a lo mejor la cantidad de datos es muy pequeña o porque ya simplemente está reaccionando bien. Pero es para que es recomendable cuando estamos tratando sobre features categóricas, ¿vale? Porque tienen que tener una representación. Vemos aquí también la longitud siempre es bueno hacer prints para ver un poco cómo está yendo todo. Y una vez ya hemos hecho esto, train test split, vamos a hacer el mini EDA, donde va a ser uno contra todos. En este caso vamos a evaluar y vamos a ver cómo se relaciona nuestra target con nuestro conjunto de datos, con el resto de futures. Aquí, por ejemplo, nos apoyamos en este perplot que es horrible, tarda la vida en cargar y visualmente no nos da mucha información. En este caso, como son pocas columnas, sí que podemos ver algo, pero cuando las columnas son muy grandes, realmente, perdón, cuando hay muchas columnas, no vamos a poder ver prácticamente nada. Para ello nos apoyaremos en otra forma de hacer esta comparativa, esta correlación que puede haber, y ya nos podemos fijar así en esta, un poco cómo se distribuye o la distribución que puede llegar a tener. ¿Vale? Vamos a representarlas aquí para ver sus distribuciones. Como hemos visto antes, volvemos otra vez a hacer lo mismo y nos damos cuenta, lo mismo para el Ocean Proximity, nos damos cuenta cómo se están distribuyendo las categorías. Hacemos como empezamos a hacer como un mini variante, por así decirlo, donde vamos a ver y vamos a cruzar a lo mejor el Ocean Proximity con el Median House Value y vamos a generarnos como distintos criterios, vamos a ir probando cositas. Esto simplemente es la distribución de la longitud y la latitud para el train set. Aquí recordar que estamos trabajando sobre el train de el precio de las casas en California. Vale, esto aquí es el mapita. Aquí lo mismo, seguimos haciendo esta relación, este bivariante, y posteriormente ya empezaríamos con lo que sería una matriz de correlación, donde vamos a cruzar nuestra variable objetivo con el resto y vamos a ver cómo se relaciona. Ahora, a partir de este momento ya podemos empezar a generarnos esa feature selection
Dime, Manuel. Sí, disculpa. Me da la sensación, o por lo menos lo que me ha ocurrido a mí haciendo esto, es Sí. que por ejemplo, todo el gráfico que has hecho, tengo la sensación de que con una buena matriz de correlación yo puedo deducir que eso está ocurriendo con el tema de saber si están relacionadas positivamente o negativamente. Ujú. ¿Sería correcto? ¿Eso es una conclusión correcta y algo recomendable o siempre es mejor verla gráficamente? Esto de aquí no es tanto un minieda, porque Ujú, directamente sacas un mapa de calor y lo ujú, ves, ujú. ¿vale? Pero creo que si haces esto, creo que nunca está de más. Sobre todo porque Vale. tienes ya un módulo dedicado. Si tú me dices, Mm, oh, jolín, pues lo tengo que hacer todo para ver y tengo que tirar todo el código, pues cuesta un poquito más. Pero si ya tienes un mm, módulo dedicado para esto y es simplemente rellenarlo, mm. no está de más, ¿sabes? Porque a lo Vale. mejor dices tú que realmente no pueden ser influyentes. A lo mejor sí que puede ser interesante hacer una matriz de correlación y luego dudar Y y luego decir, gráficos. voy a ver exactamente, ¿vale? Vale. Ok. Cualquiera de los dos caminos, al final llegamos a Roma. Vale. Dicho lo cual, simplemente deciros que a partir de qué porcentaje de correlación os quedaríais o empezaríais a descartar ya variables. Por ejemplo, a partir de esta para abajo ya no me interesa, o a partir de esta para abajo, ¿cuál sería el criterio a seguir? O decidme, mejor dicho, ¿con cuál os quedáis? O mejor dicho, a partir de dónde ya nos vais a quedar esas futures, esas variables. ¿Cuál descartaríais? Yo Hombre, volvería de al partida las que depende. están en negativo, ¿no? Ajá, No sé, igual es lo que dice Manuel también, que depende. Ya no sé. vale, vale. Deciros que hay que tener cuidado porque si es negativa no significa que sea algo malo, porque puede ser influyente, de todas formas. O sea, puede ser inversamente influyente a la hora de que cómo influye directamente sobre el median house. A lo mejor influye muy negativamente, o sea, influye de forma negativa, pero sigue influyendo. Por eso a veces es interesante sacar el absoluto y ver exactamente cómo lo está haciendo, ¿vale? Porque nos podemos equivocar y decir, oye, pues la latitud realmente no influye nada, pero quítale este negativo. ¿Dónde se coloca? Casi la cuarta, más la segunda. Hay que tener en cuenta eso. Dime, Alejandro. O sea, entonces las que más influyen realmente son las que están más cerca de los extremos realmente, ¿no? Exactamente. Claro, entonces latitud, por ejemplo, es más influyente que total bedrooms en este caso. Eso es lo que dice esto. Luego ya Bueno, vamos a supone ver. esto, claro. Sí. Pero ya empiezas a generarte ese criterio. ¿Ok? Ujú. Ok, ok, ok. Vale. En este caso vamos a decir que, bueno, vamos a visualizar las que están por encima del 0,07. Y son estas las que nos salen. Siempre, bueno, una forma de intentar sacar o de establecer un rango puede ser que te digan a ti mismo o que tú lo veas claramente con un 0,6, con un 0,7, depende un poco cómo tú lo puedas llegar a establecer este límite. Dime, Alejandro. Pero ¿y si tú pones ahí por encima del 0,07, las que están en negativo, por ejemplo, te las coges también? Tendrías que ponerlo en absoluto. Aquí ya no lo sé exactamente, pero posiblemente esto sería evaluarlo. Lo que Ujú. pasa es que como no le he no estoy ejecutando ninguna celda, no le quiero dar y que Juraría realmente que se rompa. sí que lo tiene en cuenta, que son absolutos. Yo creo que también puede ser que lo tenga en cuenta porque aquí me está tirando. Exacto. Sí. O sea, Es longitud y latitud, por latitud, si no me ejemplo. equivoco. ¿O no? No. No, mira, por ejemplo, aquí No. no lo está teniendo en cuenta. Igual, si no, de todas maneras, con el ampersand luego se puede poner justo al revés, ¿no? Que sea también menor que -0,07 también, Sí, ¿no? sí, o puedes directamente transformarlo aquí. Sí, a más a positivo, claro, también. Sí, exactamente. Pero bien apuntado.
Sí. En este caso, vemos, establecemos este criterio del 0,07 y aquí, por ejemplo, vamos a empezar como a tratar de alguna u otra forma. Nos damos cuenta que el households perdón, que el total rooms lo podemos dividir contra el households y creamos una nueva variable. Igual que aquí también creamos un ratio, igual que aquí people per house. Esto es, como os digo, muy específico de estas transformaciones y es un ejemplo. No lo toméis al dedillo o intentéis ahora mismo sacarle mucha lógica porque vamos a tardar un poco, pero simplemente que en este caso el criterio ha sido generar estas nuevas variables para enriquecer, creemos que enriquece nuestro dataset. ¿Vale? En este caso, volvemos a hacer con estas nuevas columnas que hemos creado, volvemos a pasar una matriz de correlación y lo mismo. Vemos exactamente cómo están y si están influyendo en nuestra target o no. Después de ya haber hecho lo que hemos visto aquí arriba, las visualizaciones y demás, después de haber creado estas correlaciones, este mini EDA, vamos a hacer una selección de futures iniciales que luego pueden ir cambiando perfectamente. Pero si las segmentamos va a ser mucho mejor a la hora de ir haciendo probaturas. En este caso vamos a tener todas las futures y las vamos a dejar también en futures numéricas. Igual que la target la vamos a dejar por fuera por si queremos probar cositas. Ahora vamos a hacer el tratamiento de variables. En este caso vamos a hacer tratamiento de variables categóricas y tratamiento de variables numéricas. ¿Vale? Empezamos con las categóricas. Aquí tenemos dos opciones. Hay más, pero principalmente os hablaría de una codificación ordinal o de una codificación, ¿dónde está? En este caso le llaman one hot. El one hot encoding o el ordinal encoding. Como tenemos una variable categórica, vemos cuáles son las categorías que tiene. En este caso tiene 5 categorías y lo tenemos ahí en cuenta. Tener 5 categorías dentro de una variable categórica, ¿es mucho, es poco, es bueno, es malo? ¿Qué me decís? Mm, para mí no son muchas. Vale, O genial. sea, mejor si son dos o tres, pero cinco no Sí, me parecen demasiadas. sí. Yo creo que si nos extendemos un poquito más, 8, 9, 10, ya empezaría a mí a darme un poco de cosita, pero siendo 5 no es un número muy grande, ¿vale? Entonces decimos, bueno, pues vamos a codificarlas de alguna forma, vamos a utilizar un orden, uno que sea ordinal en este caso, simplemente hay que llamar, esto no os preocupéis por los nombres, porque al final de dónde vienen exactamente esta parte, no os vais a acordar, es muy difícil que uno se acuerde. O sea, si yo le pregunto ahora mismo a Rafa, oye, sácame el ordinal encoder, me dice, espérate, tengo que buscarlo, porque no sé exactamente de qué parte de ese calen sí está. Así que no os preocupéis por esta parte, sino más bien en acordaros de, oye, pues tengo que utilizar un ordinal encoder, por ejemplo. Importamos el ordinal encoder, lo igualamos a una variable, le pasamos la variable que nos interesa, en este caso vamos a generar una nueva columna llamada ordinal ocean, donde vamos a llamar a este objeto que hemos creado del ordinal encoder, vamos a hacer un entrenamiento y una transformación importante. Entrenamiento y transformación. Este entrenamiento y transformación solamente se hace en el train. En el test no se hace un entrenamiento y una transformación, ¿vale? Luego, se lo aplicamos directamente a la variable que nos interesa. Y en este caso, le vamos a decir que vamos a comparar el ordinal ocean que hemos creado, esta variable codificada, y el ocean proximity. Y vamos a ver qué valores le ha dado, porque estos valores son random.
¿Y creéis que estos valores luego van a afectar directamente al modelo o realmente no son relevantes para que luego el modelo prediga mejor o actúe mejor? ¿Qué opináis? Se acaban de poner Yo creo que sí que son relevantes. Sí, Eso me lo creo. sí, exactamente. Pueden llegar a ser relevantes porque al final el cero vale menos que el 3. Simplemente por, ya yéndonos a eso. ¿Vale? Y sobre todo que aquí no hay un control como tal. Está poniendo un orden que le ha dado la gana. Pero a lo mejor esto sí que tiene sentido cuando estamos hablando de algún tipo de escala. Del tipo es malo a excelente. Entre medias, podría ser interesante el utilizar este tipo de ordinal encoder. Pero aquí no hay una... Sí que puede haber algún tipo de relación ascendente, pero no específicamente. No está como muy claro. No le podríamos dar un valor exacto a esto. No sé qué opináis, pero vamos, yo por lo menos desde ese punto de vista lo veo así. Una preguntilla, Iván, Dímelo. con respecto a lo del Fit Transform que has dicho antes, que en Ujú, el que se hace en el train, pero no en el test. ujú. Eh, Tengo entendido que es de las poquitas cosas que no se vuelve a hacer en el test. No sé si es por algo en específico o por, no sé. Porque al final aquí lo que estás haciendo es, esto de aquí es como un mini modelo, donde le estás diciendo que entrene esta transformación. Y ese transform lo que hace es guardarlo, es entrena y guarda. Entonces tú ya no tienes que volver a entrenar en el test, lo único que tienes que hacer es aplicarlo. Porque es como que lo guarda en lo que ya estaba entrenado de antes, quizá. Claro, porque, claro, exactamente, porque si no, volvemos otra vez no, no es incongruente, no, no tienes que volver a hacerlo. Claro, o sea, porque primero estás, digamos, entrenando como el grupo grande, Ujú, luego ahora entrenas como la variable nueva que has creado, por así decirlo. ujú. Entonces simplemente la metes, digamos, ya al grupo que está ya entrenado de antes, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente, Vale, vale. lo tienes ahí ya guardado. Vale, muy bien. En este caso, no estamos contentos con este orden que ha establecido, porque no es ni siquiera representativo. Si ya los datos pueden, a juicio de quien sea, puede ser representativo o no puede ser representativo, en este caso, imaginaros que decimos, oye, no me gusta exactamente cómo lo ha hecho. Pues venga, pues me creo una variable con categorías que van a estar ordenadas de, de, de island a inland. Lo mismo, me llamo al ordinal encoder, lo igual a una variable, pero en este caso, como parámetro o argumento, les paso eso. Lo siguiente es crear una nueva variable, en este caso llamada ordinal ocean, se llama igual, sí, donde le voy a pasar este elemento, voy a hacer este fit, transform, específicamente de la columna que nos interesa. Después de haber hecho esto, vemos la columna, vemos su value counts y nos damos cuenta que ha establecido este criterio, que el elemento, que la etiqueta número 3 y el número 4 tienen esta representación, pero vamos a ver exactamente cómo lo ha asignado, aunque aquí lo tenemos ya más o menos claro por el orden que está puesto. A mí personalmente creo que es de las cosas que tiene que ser muy claro para aplicar este ordinal encoder. Podríamos incluso intentar relacionarlas. Esto porque como ya lo hemos hecho, yo también lo tengo en la cabeza de esta manera. Pero Ujú. podríamos intentar relacionarlos con un valor de precio para entender qué orden darles, ¿no? Por ejemplo. También. Ese criterio me parece bueno. Mm. También otra forma de hacerlo es, si nos dan la posibilidad, es que a lo mejor preguntar exactamente lo que tú has dicho, ¿no, Manuel? Dentro del negocio le resulta más interesante que esté, pues, cerca de la bahía o que esté en tierra o lo que sea.
y a lo mejor, en lugar de tener 5 categorías, dejarlas en 3 o dejarlas en 2, que va a tocar menos y va a ser más, posiblemente más eficiente. Pero esto ya va a depender un poco del criterio de si les parece bien este cambio, ¿vale? Porque a lo mejor, pues mira, cómo de representativo es esto. Genera más ruido, ¿vale? Ok, pues seguimos adelante. Tenemos esa opción, si no también tenemos algo que se llama One Hot Encoding, que no sé si ya lo habéis probado, lo habéis utilizado, Sí, en los pero notebooks simplemente, se usa. vale. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es todas estas categorías generar y transformarlas para que sean columnas nuevas y que simplemente sean bueno, esto aquí lo podemos transformar para que visualmente, ¿dónde está aquí? Aquí, el tipo lo transformamos en ceros y unos, en enteros. Entonces, va a entender que este registro, el número 17.371, no va a cumplir ninguno de estos criterios porque tiene un valor cero, pero sí está aquí, que está cerca del océano, ¿vale? El One Hot Encoding está bien también, pero hay que utilizarlo con cabeza. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas categorías, podemos tener un problema de dimensionalidad, donde tengamos muchas más columnas que registros. Y ya luego no puede ser representativa o no representa muy bien, o incluso podamos llegar a tener problemas con que este tipo de transformaciones tienen que estar muy, muy, muy de acuerdo para que cuando lleguen datos nuevos no nos llegue una categoría que antes no existía. Y pues lo que se va a generar realmente es un choque donde diga, oiga, que aquí antes esto no había. Y cuando lo pase yo por test, diga, la, no sé, no hay una, las dimensiones no son iguales. Adelante, Alejandro. Con respecto a eso, ¿hay, digamos, algún criterio como para entender, digamos, cuál, digamos, sobre qué variable, mejor dicho, hay que hacer con mayor prioridad el one hot encoding y sobre qué otras es menos prioritario? ¿O es un poquito dependiendo de lo que te digan los jefes o cómo funciona eso? Pues mira, lo que estábamos hablando antes, a lo mejor cuando las categorías pueden ser controladas de alguna forma, que van a estar sí o sí fijas o semifijas y que no te van a variar demasiado de cara a que sean 5 categorías, 10 categorías o incluso hasta 20 categorías, pero que sepas que esas categorías por lo menos van a aguantar un largo periodo de tiempo para que luego sea un problema a futuro a intentar resolver. Ahí puede estar recomendable hacer eso. Luego puedes combinar ambas también. Las categorías que tú veas que sí que tienen un orden, las puedes meter aquí. Y luego combinar con un one hot encoding de las categorías que son estas que estábamos hablando ahora, específicas donde hay un número o que no tienen ningún tipo de relación. No hay ningún tipo de escala. ¿Cómo también podemos paliar esto? Dentro de GetDummies hay un argumento, no me acuerdo ahora mismo cuál es, os lo debo, pero que entiende o gestiona este tipo de nuevas categorías que van apareciendo para que no se genere este error de dimensiones. Entonces, entiende que cuando vienen datos nuevos, genera una nueva columna y como esto aquí luego lo vas a tener que replicar en test, ya le pasas el argumento también y entiende que si aparece una nueva, le va a poner un nombre o la va a establecer al final o la va a hacer para que esta corrección se aplique y que no tengas este problema de dimensiones. Esto de aquí os lo debo, ¿vale? Pero ya os diré cuál es. Ok, Genial. Lo que os decía antes, al final vamos a transformar este getDummies y simplemente con el dtype lo dejamos en entero
y ya tenemos ceros y unos dentro de estas nuevas columnas. Vemos aquí dentro del train set cómo se distribuyen las categorías. Esto aquí es posiblemente de arriba. Y aquí lo que va a hacer es simplemente a pasar el train set sobre si Ocean Proximity va a transformar en income categóricas. Entonces lo va a tocar. Después de las categóricas pasamos directamente al micmac, a los escalados. Ya que ya hemos tratado las categóricas, ahora vamos a las numéricas. Existen dos tipos, existen varios, perdón, pero principalmente vamos a ver, o son muy famosos, el mínimo, el máximo, y luego la estandarización, que se llama Standard Scaler. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Que uno, dentro de los estadísticos, el mínimo y el máximo, evidentemente vamos a trabajar sobre mínimos y sobre máximos. Vamos a meterlos en la escala de cero como mínimo y el máximo uno. ¿Por qué haremos esto? Porque muchos modelos reaccionan mejor ante este tipo de escalados y van a trabajar mejor y no y os van a dar una mejor métrica, ¿vale? Para que no se confunda lo que comentaba antes Manuel, ¿vale? Entonces, en este caso, para el min-max, lo que hace es poner el mínimo a cero, el máximo a uno. Para el estándar scaler, lo que va a hacer es que va a poner la media a cero y la desviación estándar en uno. Es simplemente que lo va a encapsular allí. Hay que tener en Perdona, cuenta. Sí, perdona. ¿No es entre menos uno y uno? perdón, ¿entre cómo? Menos uno y uno. Media cero y desviación estándar uno. Vale. Pero el rango no lo Ajá. establecían entre menos uno y uno, ¿o estoy confundida? Eh, ahora me estás haciendo dudar, pero creo que es cero y uno. No, en lo anterior digo mínimo y máximo. Ah, el mínimo y el máximo. Sí, Sí, mínimo cero vale, y máximo uno. vale. Es que como veía menos Sí, uno y uno, sí, pero es no. porque por el tema de que no lo incluye. Vale, Si ponemos vale. Lo aquí entendí cero mal entonces ya en el pre-work. Vale. ujú. Gracias. Es simplemente tema del código, Mm. ¿vale? Em, nada, eso. Cambia, esta es la pequeña variante. ¿Cuál vamos a utilizar? Realmente se utiliza más el estándar scaler. ¿Por qué? Pues porque eh, se ha llegado a ese convenio en general de que es el que más se utiliza. Podríamos utilizar el mínimo y el máximo, podríamos utilizarlo. Ahora mismo, si me decís, Iván, ¿cuál es la diferencia? Creo recordar que esta de aquí funciona mejor ante datos cuando el problema, estamos hablando de algo de posiciones dentro del espectro. Y este aquí es muy funcional. Esto aquí también creo que es un tipo de normalización. Y esto, pues, evidentemente es una estandarización. Os debo también esta parte porque exactamente no sé cómo esto es automático. Llega un punto donde tú llegas a hacer cosas automáticas y donde te dicen escala. Cuando te dicen escala es directamente estándar scaler. Pero de todas formas, como os digo, lo busco, os lo dejo también por el chat para que lo sepáis de por qué, cuál es realmente el matiz que pueden llegar a tener, porque al final los dos escalan. A diferencia de cuando hemos visto aquí el One Hot y One Hot o Get Dummies, a del Ordinal Encoder. Dime, Manuel, a lo mejor tú lo sabes. No, no, que va. Yo sobre todo es que es sobre la estandarización y esto es un problema de que el concepto matemático a lo mejor no lo entiendo y es Ujú. porque me acabo de entender como un valor que escala desde valores de dos décimas o sea, dos decimales a tener 50 como una medida representada por cero puede equivalerlo a otro que simplemente su variación es de 0 a 10.
ejemplo. No sé si me Ujú. explico. No acabo de entender ese concepto y cómo puede representarlo entre menos uno, bueno, entre lo que es entre la media y la desviación estándar que defina. Como que la proporción no me cabe en la cabeza. Me voy a apoyar en este. No Esto, sé si me explico. sí, me voy a apoyar un poco en esto para que lo veas. Al final lo que vamos a... No te fijes en los nombres ni nada, esto simplemente es para que veas un eje de coordenadas. Ujú. Aquí lo que, imagínate que tengamos aquí nuestros datos, están dispersos, como Sí. sea, como sea. Entonces aquí lo que vamos a establecer es que vamos a generar como un ecosistema donde aún en esa dispersión los vamos a situar en esos dos puntos, entre el 0 y 1 del mínimo y máximo o la desviación estándar para una media cero, en este caso media cero, y la desviación estándar a 1. Entonces ahí es donde los vamos a colocar. Como los vamos a colocar en ese punto, esos pequeños movimientos, esa pequeña distribución, sí o sí va a estar representado y es representativo. Entonces, Acabo de caer. Acabo de caer, sí. O sea, ¿sí? lo acabo de entender con la presentación gráfica, sí. Sí, Vale, sí. Sí, genial. sí, 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 ya está. Sí. Vale, Gracias. nada, nada. Vale, pues lo dicho, es simplemente ahora con el ejemplo también de que le he puesto a Manuel o la descripción de que le he puesto a Manuel, posiblemente lo lleguéis también un poco a comprender mejor. Por eso también funcionan mejor los modelos. Dicho lo cual, después de haber pasado ya por este tratamiento de categóricas, este tratamiento de numéricas, vamos a hacer algún tipo de transformación en las distribuciones. Antes estabais hablando de, oye, pues esta de aquí tiene pinta de logarítmica, por cómo es su distribución, una cola muy alargada, los datos están contenidos aquí al principio, etcétera, etcétera. Como ya os dije, los modelos al final reaccionan mucho mejor ante este tipo de distribución, llamada campana de Gauss o normal, que es diferente a esta distribución que la llamaríamos como natural. Aquí lo único que tenemos que aplicar es sobre las columnas que nos interesa, sobre el train, vamos a aplicar el logaritmo. Vamos a aplicar también el escalado. En este caso se ha decidido que para este ejemplo se utiliza el mínimo y el máximo, donde hacemos un fit, un transform, sacamos una nueva columna, house median age, no, esta aquí no es nueva, simplemente nos la planchamos y aplicamos el fit transform aquí. Posteriormente vamos a ver cómo se distribuye. Su distribución, como veis, ha cambiado y ahora es una distribución normal. Ahora pasaríamos a la parte del modelado, donde vamos a ver, ¿os acordáis que antes nos quedamos con las futures? Pues las tenemos aquí. Vemos un poco el median house value, la media, ¿cuál es? Vamos a hacer como un pequeño testeo, donde vamos a pasar un pequeño ejemplo así muy rudimentario de pasarle una métrica a esto, a esta media que vamos a sacar del valor medio de la casa, de las casas. En este caso serían 207.112. No sé exactamente qué fue lo que dijo, que estaba como en una escala y que no se sabe exactamente si son dólares o no. Este valor, vamos a aplicarle la raíz media del error cuadrado al cuadrado y vamos a sacar un IPRET. Esto aquí no lo estamos inventando, es meramente un ejemplo, donde vamos a decir que el train set, el Rumper House, lo vamos a multiplicar por 2.500 euros. Entonces aquí vamos a aplicar esta, esta métrica junto con el train set del median house value contra este IPRED que hemos creado. Y vemos exactamente cuál es el error que tiene. Este error es de 237.000. No os quedéis tampoco con esta parte, porque esto realmente no forma parte de, perdón por la redundancia, no forma parte de lo que sería la guía a seguir. Esto es meramente un ejemplo para ver, porque esto de aquí lo vamos a hacer con valores que estamos tratando ahora mismo, están aquí arriba. Dicho lo cual,
nos vamos a ir a la parte del baseline. El baseline es básicamente un cúmulo de modelos vacíos. En este caso vamos a llamar a dos para hacer la prueba. Por lo general, este baseline se suele hacer de todos los modelos que tú conoces. En este caso, si estamos hablando de regresión, pues todos los modelos que tú conoces de regresión. Los igualas a una variable con unos parámetros mínimos o los que se llaman parámetros por defecto para que funcionen y ya hacernos una pequeña idea de, oye, este modelo creo que funciona mejor, simplemente por el hecho de que tiene una mejor métrica. Entonces, como os decía en la parte superior, de vamos a ir a optimizar estos modelos, porque dentro de este modelo, como veis, estos son las optimizaciones que podéis llegar a hacer, estos parámetros o hiperparámetros. Igual que aquí en Decision Tree regreso. Aquí hay, como veis, hay muchos más. Entonces, ¿a mí de qué me vale? A lo mejor quedarme con este y empezar a gastar tiempo y recursos, ya sea de mi ordenador, del ordenador de la empresa, del servidor de la empresa o del servidor que está en Estocolmo, en AWS y que empiece a gastar dinero, si esto de aquí realmente no me va a servir porque no me ayuda. Entonces vamos a hacer ese descarte por el mero hecho de que ya la métrica, o nuestra métrica no está reaccionando bien con este tipo de modelos. Ese sería como nuestro primer descarte para luego posteriormente hacer esta optimización de hiperparámetros, donde vamos a hacer como una serie de combinaciones para que establecer mínimos, máximos, límites, pases steps para que intentar averiguar cuál de todas esas combinaciones hacen que nuestro modelo pase de un 70 a un 75, a un 76, a un 77, para que mejore un poquito esas predicciones. ¿Esta parte se ha entendido? Mm, más o menos. Más o menos. Pues Bueno, con que supongo sea que más o menos. usándolo, ¿no? Entiendo que acabaremos. Sí, exactamente. Baseline es simplemente importar todos los modelos que conocemos de forma base con sus hiperparámetros por defecto y aquí empezar a hacer un descarte de quedarme con los tres mejores modelos para seguir trabajando sobre ellos y ver cómo, según voy avanzando en el proceso de tunear estos modelos, cuál finalmente es el que mejor me sale y va a ser mi modelo ganador. Vale, o sea, es Ahora, más como un proceso de selección para el mejor modelo, ¿no? Digamos. sí, exactamente. Se le conoce como baseline. Vale, vale. Entonces sí está, bueno, más o menos, por lo menos entendido, sí. Sí, yo lo sé que hay nuevos conceptos, hay cositas que se van a quedar un poquito guindando, pero confiad. Muy bien, pues ahora vamos a instanciar los modelos en una variable. Vamos a seleccionar en este caso línea regression y el decision tree regresor. Uno se va a llamar linreg y el otro treereg. Vamos a ir haciéndolos a la par. Vamos a hacer una selección de features categóricas, donde nos vamos a quedar con estas de aquí. Y luego vamos a hacer una selección global, donde vamos a tener nuestras categóricas y nuestras numéricas, que están un poquito más arriba. Aquí vamos a hacer un copy de nuestra X y de nuestra Y, con las features y los targets. Y luego aquí vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a hacer un fit para nuestro train set. Igual para nuestra I, nuestra target, la I. Tanto para el línea regreso como regresión como el tree regresor. Esto ya veis que son simplemente nada y menos de líneas de código. Ya con esto, lo que tendremos que hacer es hacer una evaluación contra train. Vamos a hacer un predict contra nuestra X. Vamos a hacerlo tanto en línea regresor como en tree regresor. Vamos a hacer una predicción del train para la línea regresor en una variable, lo mismo que para el tree. Vamos a pasarle a root mean square error
para I y para estas predicciones que hemos hecho. Nos dice que para el linear regression, perdón, tiene un error de 77.183. Y para el Decision Tree Regressor tiene un error de cero. Entendemos que el root mean square error, nuestro objetivo es aproximarnos al cero. Mientras más cercano al cero, el error es menor. En este caso aquí tiene un error de 777.183 para el train y aquí tiene un error del ninguno. Aquí, si algo no sale absoluto, tenemos que cuestionarnos si lo hemos hecho bien, si estamos metiendo el test, perdón, el target de alguna forma en nuestros datos y no nos estamos dando cuenta porque o bien lo hemos metido de golpe o cuando hemos hecho alguna transformación de variables y hemos creado nuevas variables, no nos hemos dado cuenta, pero lo hemos replicado y ya estamos dándole como si le estuviésemos dando caramelos a un niño. Al final lo estamos malcriando y no está sacando bien este entrenamiento, estas métricas, estas predicciones. ¿Vale? Entonces, de momento, entenderíamos que este ya lo descartaríamos. Pero puede ser también consecuencia de que hemos hecho una mala praxis. También hay que tener en cuenta eso. Porque si aquí tenemos un error de 200, un error de 300 o un error de 1000, por ejemplo, nos tiene que llamar mucho la atención, nos tiene que picar un poco. Si tiene un error de 50.000, le decimos, jolín, pues va muy bien comparado con este. Entonces, hay que ir también midiendo un poco la temperatura. Validación cruzada. Una vez ya tenemos nuestros predicts de estos dos modelos, podemos realizar algo que se llama validación cruzada. Nosotros no hemos reservado datos para un set de validación porque hemos comentado que usaríamos validación cruzada. Yo no lo comenté, ¿lo comentaron ustedes? Yo no lo comenté, así que disculpad porque se me olvidó comentarlo. Y bueno, pues en este caso vamos a hacer una validación cruzada. Básicamente vamos a reentrenar los modelos con dos técnicas elegidas con unos datasets de entrenamientos creados a partir de datasets completos de entrenamiento. Luego evaluaremos estos submodelos para cada técnica y métrica, que será la media de las métricas de cada modelo. El proceso es el siguiente. Dividimos el dataset en K o en grupos. Depende del total de datos que tengamos también. ¿Vale? En este caso, K es igual a 10. ¿Vale? Entrenamos un modelo para cada combinación K1 posibles. Si tengo K igual a 5, por ejemplo, tendré 5 posibles combinaciones, como viene aquí. Va a ir por rondas y va a ir aprendiendo según vaya avanzando la ronda y va a quedarse con, con lo mejor de cada casa. Evaluaremos con el grupo restante. La métrica a considerar será la media de las obtenidas en cada una de las evaluaciones hechas. ¿Vale? Esto de aquí es ya una primera forma de optimización. Esta validación cruzada, por lo general, se puede hacer por fuera o dentro de este ajuste o búsqueda de hiperparámetros. Os pongo el ejemplo de algo que se llama Grid Search. Ya la incluye o está incluida dentro de ese concepto de Grid Search. Que aquí no sale, pero que es algo que por lo general lo solemos utilizar directamente y que ya lo veremos también en las siguientes semanas. Esta parte simplemente tenéis que entender que divide más nuestros datos y que simplemente va yendo por rondas dependiendo un poco de en cuántas divisiones hagamos y esas divisiones va a ir quedándose con la mejor y va a ser luego la media para sacar una mejor métrica, ¿vale? En este caso, por ejemplo, saca esto, donde el máximo es este y el mínimo es este, dentro del error que saca. Tranquilos, no hace falta que lo entendáis del todo, pero sí más o menos ligeramente y vagamente el concepto. Esto igual Jaime lo explica profundamente en los workouts. Dime, Alejandro.
error máximo debo de asumir, a lo mejor no tiene nada que ver, pero pregunto simplemente por, Ujú. ¿deberíamos de asumir que viene dado del que ha hecho primero el test antes de entrenar o no tiene por qué? ¿Qué ha hecho el test antes de entrenar? Claro, porque si, vamos, entiendo yo que si hace antes el test de haber entrenado nada, tiende más a equivocarse, o igual lo estoy diciendo al revés y me estoy Es que liando, no lo sé. aquí, mira, dentro de la creación del cross validation, lo que te está quedando es con el modelo que hemos instanciado previamente y con con la X y con la Y. Con la X y con la Y que hemos hecho la división aquí arriba. Ujú. Entonces, es sobre el train lo que está haciendo. No está haciendo todavía sobre el test. El test lo veremos. Todavía, vale, Sí, aquí lo está haciendo para el linear regresor, aquí lo está haciendo para el tree regresor y aquí sí lo hace contra el test. vale, es que entonces a mí lo que me ha liado ha sido la tabla de arriba. Sí, sí, Que la como pone lo llama. del test, Sí, pues, sí, quizás está no demasiado bien expresado. O sea, se refiere a que aquí en la primera ronda el fall uno va a ser el que va a estar como test o va a ser testeado y va a ser el fall 2 va a ser un training, el 3 un training, tal. Va a ir como guardando para luego probarlo contra todo esto. ujú, ¿Vale? Aquí también se lo guarda, luego el fold número uno lo deja como training y luego este y este, o sea, el uno el 3 el 4 y el 5 luego se compara con el 2 pero de esta división del X y el de Y, que X y Y son el train. Es como dividir lo que ya está dividido. sí. Vale, creo que más o menos lo entiendo, gracias. Vale, ok. Una vez ya lo hemos hecho con los datos del train, lo tenemos que replicar vamos a hacer la evaluación contra el test. Vale, como veis, aquí ya me está chivando y me está diciendo, y aquí hay un error. Esto debería ser así. Y esto debería ser así. Por lo que os comenté, que no se hace el fit cuando estamos trabajando sobre test. ¿Vale? Esta es la diferencia. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, lo que está haciendo en este test, que veis aquí un montón de cosas, es básicamente lo que hemos ido haciendo en el train. Es decir, hemos hecho este median.com, la hemos categorizado, hemos creado estas variables, hemos dividido el target, aquí estamos haciendo este procesado del getDummies, aquí ha elegido el mínimo y máximo para el escalado. Aquí nos da un comentario como esto formalmente no es correcto y lo veremos en una sesión en vivo. Y aquí pues aplica el logaritmo, aquí aplica también el escalado para estas columnas, lo mismo que hace para el house median age, el escalado, y luego simplemente hace la selección de futures y ya divide en X test y test para luego hacer la predicción. En este caso, lo vamos a hacer tanto en línea de regreso como en el tree regreso. Y ya termino porque ya hay que marchar. Así que hacemos este predict sobre el X-test. Como vemos aquí, aplicamos y vemos la métrica para el test y el test predict, que es esto de aquí básicamente. Y vemos que tiene un error de 75.000, casi 76. Y aquí, en el tree regressor, tiene un error de 104.000. ¿Cuál de los dos modelos es más robusto? Aún a pesar de que no sepamos si tener este error es mucho o poco. Adelante, Manuel. El de regresión. Exactamente. Mm. Porque como veis, ante datos nuevos, antes nos decía en el train, el tree regresor nos decía que era perfecto, pero con datos nuevos nos sale un error bastante más grande que el de línea regresor, que antes nos decía que era 77 y este es 75. Por consiguiente, independientemente de
si sea mejor o peor métrica, por lo menos es más estable y es más robusto y es el que puede ser más interesante para buscar estos hiperparámetros y hacer este tuneo de hiperparámetros. ¿Vale? Esta grafiquita ya la comenté, donde buscamos ese punto dulce, donde no tengamos ni underfitting ni overfitting, y que esté entre, que no sea ni alto en varianza ni alto en sesgo, que esté en esta zona de aquí. ¿Y qué es lo que pasaría si vemos que está sucediendo todo mal y demás? Lo que os comentaba antes, tendríamos que ir hacia atrás, e intentar hacer transformaciones, trabajar un poquito más los datos, pulir un poquito más los datos, tener cierto tipo de conversaciones o agregar muchos más datos, ya para que nuestra muestra sea un poquito más grande y sea más representativa, ¿vale? Y esto, pues es la mejor forma de explicar qué es el overfitting, que sirve muy bien para unos datos y para la gente que duerme en esta posición, pero que yo que duermo boca arriba, pues evidentemente me voy a ir por los lados, ¿vale? Podemos parar la grabación.